Una encuesta ha confirmado que el aumento del trabajo de cuidados no remunerado y el teletrabajo ha afectado a la conciliación de la vida laboral y familiar y a la salud mental de las mujeres. Esto es lo que mantiene Mireia del Pozo, presidenta de CEDE, Centro de Estudios de las Mujeres de Europa, y por eso está hoy con nosotras para comentar estos datos y saber exactamente qué está pasando, porque se supone que el teletrabajo es una ventaja para todos y todas, pero sin embargo parece ser que a las mujeres pues no le está afectando positivamente, todo lo contrario, le está afectando negativamente. Buenas tardes, Mireia del Pozo. Muy buenas tardes, Marta, un placer estar con vosotras. Pues cuéntame, ¿cuáles son las conclusiones de este estudio y cómo se producen las primeras señales de alarma? Mira, como bien decías, pues los estudios nos están indicando y se ha visto, hay un claro reflejo práctico que las mujeres están teniendo en estos momentos una peor salud mental y es debido al teletrabajo. Hemos de tener muy en cuenta y muy claro, y por eso es muy importante que todos estos datos salgan a la luz, que cuando se oculta o se invisibiliza la aportación de las mujeres a la economía, la gestión de los recursos pues acaba tendiendo a un desequilibrio y por lo tanto las mujeres acabamos recibiendo menos que los hombres. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando en el momento que mezclamos el derecho al trabajo con los cuidados no remunerados, bien, los que no se están pagando, es cuando perdemos en igualdad. Por lo tanto, lo que es necesario es que realmente haya una perspectiva de género para poder afrontar el reparto de ayudas y fondos, porque realmente las mujeres están aportando a la economía lo mismo que los hombres y recibiendo mucho menos. Resulta ser que los datos desde el Parlamento Europeo nos indican que las mujeres están teletrabajando más que los hombres y que lo que acaban dedicando a los cuidados en estos momentos es de 11 horas diarias, 11 horas frente a 6 de los hombres. Debemos tener presente que el ser humano, en general, dormimos 8 horas. Entonces, estas 11 horas, pues realmente por dónde salen y cómo ha podido ser que lleguemos a esta situación. No sé si nos damos cuenta de la gravedad, porque realmente es mucha y, como decías, Marta, podemos pensar, ¿verdad?, que de entrada el teletrabajo beneficia a las mujeres porque está aumentando la posibilidad de conciliar, pero cuando el teletrabajo se impone por estas cuestiones ajenas, pues la situación laboral y personal de las mujeres se ve afectada de forma muy negativa. Y nos encontramos con que el teletrabajo, la realidad ha sido que ha bajado los sueldos de las mujeres, que nos estamos encontrando con la encuesta del Eurobarómetro, que destaca que casi 4 de cada 10 personas encuestadas afirma que la pandemia ha disminuido los ingresos a prácticamente la mitad. Esto, pues, démonos cuenta que es mucho, ¿eh? Sí, no, desde luego es muchísimo. Pero, sin embargo, cuando hablas con las empresas, con los empresarios y con las empresas, con los departamentos de recursos humanos, ellos te dicen, son las mujeres las que nos piden, dicen, mi empresa, muchos te dicen, el teletrabajo es voluntario, tienen un día de teletrabajo o 2, si lo quieren utilizar, y son las mujeres las que lo piden. Sí, a ver, es cierto que no debemos culpabilizar a las empresas ni al empresario. Aquí hay un trasfondo de lo que es la ley, ¿de acuerdo? O sea, esto tiene que pasar mucho por todo lo que es la ley del teletrabajo, si bien es cierto que hubo la ley de la reforma laboral, y justamente esta semana tenemos reunión con el Tribunal Laboral de Cataluña, donde soy miembro especializado justamente en los temas de igualdad. Mirad, los datos, cuando se enviaba las empresas a teletrabajar, lo que nos dice es que el 13% de las mujeres pedía acogerse a este teletrabajo de forma voluntaria, un 13% frente a un 11% de los hombres. La diferencia vemos que tampoco es tanta.
Luego, siguiendo con los estudios y las encuestas que se han estado realizando durante 2 años, el 27% de las mujeres indica que mostraron grandes dificultades para concentrarse. Aquí hablamos de un 27% frente a un 19% de los hombres. ¿Sí? El 19% de los hombres dijo que tenía dificultades para concentrarse. Y si vamos hacia atrás, en estos 2 años que se han realizado los estudios, fijémonos que muchos de los hombres rápidamente volvían al trabajo presencial y volvían por voluntad propia, porque también indican que en casa se acababan aburriendo y se acababan distrayendo. Las mujeres no tenían este aburrimiento porque resulta ser que acababan pues haciendo muchas de las tareas del hogar, como hemos dicho, hemos llegado a 11 horas, y las mujeres, nos indica el estudio, que reportan más casos de ansiedad que los hombres, mostrándose mucho más preocupadas por sus familias y por la economía del hogar. Es que estamos hablando de efectos en la conciliación familiar, en la conciliación laboral y con unos efectos en la salud mental de las mujeres, que está reportando en muchos casos de ansiedad. Por lo tanto, hace falta una actuación real. ¿Y cuáles son los principales problemas de salud mental que han presentado las mujeres que estaban haciendo teletrabajo? Pues sobre todo a nivel, propiamente, si lo especificamos como salud mental, sobre todo ansiedad. Lo que es la ansiedad generada, como decíamos, por las 2 preocupaciones de las cargas familiares y de la economía del hogar. Estos 2 ámbitos son los que más les han preocupado. Por lo tanto, también acaba afectando a lo que es el trabajo en sí. No nos engañemos, la productividad no entiende de género. Es prácticamente igual entre hombres y mujeres. Esto también debemos de dejarlo muy claro. Las mujeres estamos aportando entre un 41 y un 45% del Producto Interior Bruto del país. O sea, ya vemos que aquí estamos hablando de un 41, 45 prácticamente igual. Por lo tanto, repetimos, y esto debe quedar muy claro, que la productividad no entiende de género. Pero luego que nos encontramos que los salarios son más bajos. ¿Por qué? Porque también se están concentrando en trabajos menos cualificados, con más parcialidad y con más temporalidad. Porque también es cierto que a raíz de este teletrabajo, de todas estas cargas familiares, en vez de haber avanzado como estábamos avanzando y vamos también, pues el COVID en esto ha afectado, hemos hecho un retroceso, y muchas mujeres, para no llegar a estos grados de ansiedad y cuidando de su salud mental, pues se han visto ante la necesidad o han tomado la decisión de reducir ya sea sus horas de trabajo o de días de asistencia al trabajo. Otro de los puntos que vosotras habéis detectado Sí. en relación de la relación mujer-teletrabajo es que parece ser que hay un auge de violencia en el ámbito laboral a mayor teletrabajo. ¿Cómo puede ser esto? Pues sí, es bien curioso, y es uno de los datos que realmente nos abrió mucho los ojos, porque no lo esperábamos en absoluto y para nada, porque justamente al estar teletrabajando, pues lo que parece es que uno está más protegido, ¿verdad? Al estar en casa, pues justamente fue lo contrario. Perdonad, estoy como media España. Sí, yo también estoy así. De vez en cuando no me oyes porque Javier me corta el micrófono, pero también toso. Así que no te preocupes, tose lo que necesites. Bien, muchísimas gracias. Mira, pues como decíamos, uno de los elementos que ha provocado el auge de la violencia en el ámbito laboral fue el teletrabajo, que se instaló a raíz del COVID. Esto, que parece ser de entrada contradictorio, ya que al estar más lejos es cuando debería haberse reducido más, pues el resultado fue lo contrario.
sí que es verdad que afortunadamente las empresas, y eso debemos tenerlo muy, muy claro, y todas las personas que lo estén sufriendo o hayan sufrido, tienen vías y canales para denunciarlo y dentro de la propia empresa. Pero algunos de los tipos de violencia que más se registraron fue precisamente los de abuso de poder y las desigualdades dentro de los puestos de responsabilidad. En estas reuniones o en estos diálogos que hacíamos cara a cara con el responsable directo, donde lo que se produjeron fue comentarios de carácter sexual o comentarios improcedentes por parte de algún compañero de trabajo. Entonces, como decíamos, se produjo sobre todo en reuniones entre dos personas, y el problema que ahí sucedió fue que el denunciarlo de entrada, claro, normalmente una persona cuando tiene un problema lo verbaliza a su superior directo. Como la gran mayoría de casos era con el superior directo, pues ahí hubo toda una serie de complicaciones, pero como decimos, afortunadamente hay muchas vías. Lo que ahí también se aconsejó fue que se grabaran, sobre todo estas reuniones, estas situaciones, que se grabara. En el momento que esa persona, compañero, que va a proceder de este modo, ve que hay la grabación, ya se pone en alerta preguntando qué es lo que sucede. Pero claro, es que hay los datos. Hemos de tener en cuenta que 7 de cada 10 mujeres, 7 de cada 10, han sufrido violencia en el ámbito laboral durante el 2021. Acabamos de acabar 2022, los datos que teníamos eran de 2021. Entonces, 7 de cada 10, como veis, francamente es mucho. 7 de cada 10, pues vuelvo a repetirlo, para que vayamos teniendo la idea. Y también que el 75% de las trabajadoras de toda la Unión Europea, el 75% sufrieron algún tipo de violencia en la empresa. Entonces, pues sí que es bien cierto que el teletrabajo fue uno de los puntos cardenales que subió el tema. Más allá de estos datos, que estos datos son públicos desde el 2021 por el Parlamento Europeo. Ya en las jornadas internacionales de 2022 estuvimos trabajando muchísimo en Estrasburgo, que es precisamente donde se trabaja y se toman las decisiones finales para que puedan avanzar en todos los países, y precisamente también aquí en España, pues todo lo que hace referencia a la mujer en estas jornadas internacionales del Día de la Mujer del año pasado, también salió la cifra de que 1 de cada 3 mujeres de la Unión Europea han experimentado violencia física y o sexual, ya no en el ámbito laboral, Marta, eso dejémoslo claro, ya no en el ámbito laboral, pero sí 1 de cada 3 mujeres de la Unión Europea. No, los datos son los datos país son tercermundista. Sí, los datos son tremendamente alarmantes, los que Claro. publica la Unión Europea. Yo recomiendo a nuestros oyentes y a nuestras oyentes que entren en la página de la Unión Europea y del Parlamento Europeo, donde están todos estos datos, y verdaderamente ahí es donde te das cuenta de que eso de que Europa es la cuna de la civilización occidental, dices, bueno, será para los hombres, porque ahí hay unos datos que te ponen los pelos de punta, ¿no? Como el caso de 1 de cada 3 mujeres de la Unión Europea ha experimentado violencia física o sexual, y 7 de cada 10 violencia en el trabajo, ¿no? En los puestos de trabajo. De todas maneras, a mí ya me escamó mucho yo soy partidaria del teletrabajo, desde luego, pero claro, pero yo creo que habría que ver cómo se gestiona esto, ¿no? Pero a mí me escamó mucho el dato porque las empresas, en una reunión de empresarios, escuché que, como dato positivo, ¿no? Que decían varios que el teletrabajo suponía una oportunidad de contratar a más mujeres. Y entonces pensé, Dios mío, esto es una trampa, ¿no? A ver, claro, porque a mí si me dicen el teletrabajo supone una posibilidad de contratar a más personas, digo, pues tal vez sí, ¿no? O sea, porque puede haber más gente trabajando. Pero cuando ya te dicen que supone una oportunidad para contratar a más mujeres, a mí me saltaron todas las alarmas. Dije, ¿por qué? Porque claro, la mujer a la vez que trabaja va a seguir haciendo los cuidados. Y yo me descolocó totalmente. Dije, ay, madre mía, me parece que esto no va bien.
A ver, como todo en la vida se tiene que saber leer, esto por una parte, y luego pues hay lectura positiva y lectura negativa y todo es la correcta aplicación. Sí que es cierto, si no entramos en ciertos detalles, vamos a dejarlo claro, sí que es cierto que de entrada el teletrabajo es favorable, aun teniendo todos estos datos que tenemos, que luego para tener realmente la visión amplia y poder avanzar de la forma adecuada tienen que tenerse, ¿eh? Pero de entrada, ¿somos partidarios del teletrabajo? Sí, absolutamente. Ahora que el teletrabajo no represente, como tú ahora decías, es que en una reunión los empresarios decían que podrán contratar a más personas. Ojo, cuidado, ¿por qué pueden No, más contratar a más personas personas? No, dijeron más mujeres, concretamente. Más mujeres. ¿Pero claro, por qué? y dije yo, ¿por qué? Digo, no, porque se ¿Ah? les va a pagar menos o porque piensan que las mujeres, como tienen que cuidar a los niños y hacer la comida, pues a la vez pueden estar trabajando. Por eso a mí me saltaron todas las alarmas y dije, ¿por qué más mujeres? ¿Por qué no más personas en general? ¿O por qué matizan en más mujeres? Claro, en más mujeres. Entonces, claro, a mí es cuando dije, ay, Dios mío, ¿qué es eso? Que esto no se está enfocando bien, ¿no? Porque el teletrabajo obviamente es una ventaja para todo el mundo, sobre todo las situaciones híbridas en las que trabajas presencial y teletrabajas un día a la semana o dos. Ahí viene. Y esa es una situación muy buena porque ahorras combustible, haces una situación ecológicamente más sostenible no se consume. Claro, y luego, bueno, con los ODS, totalmente. Es que es muy necesario todo lo que es los objetivos de desenvolvimiento sostenible. O sea, eso está clarísimo. Y bien es cierto que desde el Centro de Estudios de las Mujeres hace años, no a raíz de la pandemia, ¿no? Nosotros hace muchísimos años que apostamos por el teletrabajo a nivel mixto, de forma híbrida. O sea, hacer un 2 y 3 días presencial, 2 días teletrabajando. Ahora, siempre y cuando eso no acabe eliminando, y lo digo entre comillas, eliminando de la visibilidad a la mujer. Porque ahí donde están, ahí si no estamos, no se nos ve. Si no estamos, no se nos ve. Si no se nos ve, no se cuenta con nosotras. Y eso significa también que a lo largo de la pandemia, como que la gran mayoría de las mujeres hicieron los 5 días de la semana teletrabajando, luego, lo que pasa es que no lo tenemos cuantificado a tan alta escala, luego a nivel de las decisiones máximas no se contó con ellas en algunos casos. No todas las empresas, ni mucho menos, pero entonces tenemos que estar. Es cierto que el teletrabajo va muy bien y poder combinar, pero cuando hablamos de teletrabajo real, o sea, de que estás realmente teletrabajando, no poniendo lavadoras, no teniéndote que ocupar de los hijos, de las hijas, de la salud de tal o de no, trabajando. Y también, Marta, muy importante, y esto las empresas, el teletrabajo debe ser flexible, con una flexibilidad horaria, porque también se han adaptado las comunidades autónomas de diferente manera. Pues Mireia del Pozo, presidenta de CEDE, Centro de Estudios de las Mujeres de Europa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras y muchísimas gracias por habernos ilustrado sobre el tema de la mujer y el teletrabajo. Gracias, nos vemos pronto, Mireia. Muchísimas gracias a vosotros y que sigáis trabajando tan y tan bien. Muy bien, gracias, adiós. Hasta luego.